Estaba a mitad de conciliar el libro de cumplimiento del mes cuando la pantalla de la sala de conferencias parpadeó. Y allí estaba él, camisa de botones ajustada, corte de pelo reciente, sonrisa arrogante como si acabara de salir de un anuncio de LinkedIn. El director financiero encendió el micrófono y se aclaró la garganta. Todos, por favor, den la bienvenida a Mateo Landa, nuestro nuevo consultor de eficiencia. Luego vino la jerga corporativa de siempre, iniciativas de optimización, alineación del rendimiento, relación costo-valor. Traducción, van a despedir a alguien. Y por la forma en que Mateo no dejaba de mirarme como si estuviera eligiendo papel tapiz, probablemente iba a ser yo. No me inmuté. Simplemente minimicé el libro de contabilidad, abrí el archivo maestro de licencias que había creado y mantenido durante 8 años, y guardé una copia nueva. La subí a mi unidad externa con el nombre de archivo Resultados del dominó. Mateo se lanzó a su discurso, soltando palabras de moda como si hubiera desayunado un diccionario de sinónimos. Infraestructura ágil. Carga heredada. Sinergia operacional. Cada vez que decía una palabra así, sus ojos se dirigían en mi dirección como si me desafiara a parpadear. Una nota rápida antes de empezar, díganos desde qué ciudad o país nos están viendo. Me recliné en mi silla, con los brazos cruzados. No dije ni una sola palabra, solo observé cómo se desenvolvía en la sala. Era bueno, demasiado pulcro, demasiado impecable, el tipo de persona que piensa que los hilos de Slack reemplazan el conocimiento tribal y que los vídeos de incorporación crean expertos. Para la hora del almuerzo, lo oí en la sala de descanso bromeando sobre la eliminación gradual de los flujos de trabajo de la vieja escuela. Tengo 52 años. En su mundo, eso aparentemente es una sentencia de muerte. Sinceramente, le dijo a uno de los analistas más jóvenes, la mitad de estos sistemas parecen haber sido construidos en 2003. Necesitamos hacer limpieza. Pasé justo a su lado. Ni siquiera levanté la vista. De vuelta en mi escritorio, abrí el registro de seguridad, registré cada cumplimiento activo y me aseguré de que todavía tenía credenciales de máximo nivel en los 5 canales regulatorios. Luego ejecuté una auditoría silenciosa en cada registro de acceso de los últimos 6 meses. Mateo podría haber pensado que estaba aquí para limpiar, pero no sabía nada sobre los nudos que mantenían unido este lugar. Así que esperé. No porque tuviera miedo, sino porque sabía dónde estaba atornillado cada tornillo, dónde estaba escondida cada trampilla y cada sistema que se cerraría de golpe en el momento en que alguien como él intentara forzarlo. El primer movimiento formal llegó ese jueves por la mañana. Nos llamaron a todos a la sala de juntas del 6º piso. Sin sillas, sin mesa, solo un círculo de pie como si estuviéramos a punto de votar para echar a alguien de la maldita isla. Mateo estaba al frente y en el centro, con el control remoto en la mano y una gran sonrisa en la cara, como si acabara de sacar la máxima nota en un proyecto de grupo en el que no colaboró. Bienvenidos a nuestro reinicio austero, dijo. Hoy damos inicio a la fase 1 de optimización de los flujos de trabajo heredados y la optimización del valor futuro. Alguien tosió. Otro hombre cambió de peso. Nadie sonrió. Hizo clic en la primera diapositiva. Era un desastre, texto apretado de borde a borde con palabras como extracción de redundancia, velocidad operacional y responsabilidad descentralizada. Vi a una analista junior entrecerrar los ojos ante la pantalla como si estuviera tratando de resolver un acertijo. Mateo siguió hablando. No se trata de recortes. Se trata de una realineación. No estamos perdiendo gente, estamos desbloqueando potencial. Luego vino el contacto visual, directo, sólido, petulante. Apreciamos el valor histórico, dijo, mirándome directamente, pero el movimiento hacia adelante requiere una recalibración audaz. Histórico, como si yo fuera una máquina de escribir polvorienta arrinconada en el fondo de un bazar. No parpadeé, no me moví, solo mantuve los brazos cruzados y lo dejé hablar. Nadie hizo preguntas. Nadie aplaudió. Todos salimos como reclusos que regresan a sus celdas. Esa noche, me quedé. Todos los demás se habían ido a las 6. Apagué las luces del techo, dejé solo la lámpara de mi escritorio encendida, abrí el sistema de control de licencias y revisé cada uno de los 5 paneles federales. Tenía acceso a la COFEPRIS, la AFAC, Senasica, la SICT y la ANAM. 43 credenciales activas, todas vinculadas a mí.
Mi nombre, mi inicio de sesión, mi estatus legal. Luego abrí mi contrato de trabajo. Sí, tenía una copia impresa, y sí, había leído cada palabra. La cláusula 6b estaba enterrada bajo terminación de deberes. Pasé el dedo por la línea. Todas las credenciales emitidas externamente adquiridas bajo el patrocinio de la empresa terminarán dentro de las 48 horas posteriores a la separación del empleado. Es decir, podían despedirme, pero anularían las licencias junto conmigo. Lo escaneé, lo resalté y guardé un documento en formato de documento portátil con el nombre de archivo Suministros para viaje a Valle de Bravo. Lo subí a mi unidad externa. Para cuando me fui, estaba completamente oscuro. Las luces de movimiento del pasillo se encendieron cuando salí. No le dije una palabra al conserje, solo marqué mi salida, cerré la puerta con llave y conduje a casa con la radio apagada. A la mañana siguiente, Mateo estaba en la pizarra de la sala de descanso, dibujando un idiota gráfico triangular sobre el flujo de valor. Me serví café y seguí caminando. A las 10:30, llegó un correo electrónico para todo el personal. En preparación para la realineación del sistema, se redistribuirán deberes seleccionados de acuerdo con las directivas de la fase 1. En otras palabras, la gente iba a ser ignorada hasta desaparecer. Renata de Adquisiciones se asomó por mi cubículo. ¿Oíste lo de Pedro? Negué con la cabeza. ¿Se fue? Salió con una caja con sus cosas de escritorio antes del almuerzo. Pedro era de logística. No era llamativo, pero sabía cómo agilizar las aprobaciones de los proveedores. Sin él, los envíos se ralentizarían. Abrí mi hoja de acceso a herramientas internas. 5 nuevas alertas. 3 de mis permisos de bajo nivel habían sido reasignados a analistas junior, y una de mis bandejas de entrada de cumplimiento tenía una regla que desviaba todo el correo entrante a alguien llamada Carla, a quien nunca había conocido. No me estaban despidiendo, todavía no, pero me estaban quitando pedazos, uno por uno. Mateo pasó por mi escritorio más tarde ese día y golpeó 2 veces la pared de mi cubículo. Me alegro de verte adaptándote. No respondí. Simplemente hice clic en mi disco local, saqué el archivo raíz de cada documento regulatorio que había escrito en la última década y lo exporté. Una semana después, recibí la invitación en el calendario. Asunto: discusión sobre alineación de talento. Traducción: reentrevista para el trabajo que llevaba haciendo más tiempo del que Mateo llevaba fuera de la pubertad. Todos tenían que pasar por ello, sin excepciones. Los veinteañeros salían entusiasmados como si acabaran de conseguir una pasantía universitaria. Mateo realmente ve mi potencial, dijo un chico cerca de la fotocopiadora. Quería decirle que Mateo lo veía como un cuerpo tibio con un inicio de sesión de Slack y sin días de vacaciones. Mi turno llegó a las 11:45. No me molesté en imprimir un currículum. Entré con un bloc de notas y me senté. Mateo ni siquiera levantó la vista, solo escribió algo en su computadora portátil y luego dijo: 10 años, ¿verdad? Asentí una vez. Giró su pantalla hacia mí. Apareció un organigrama. Mi nombre estaba allí, claro como el agua, con una X roja estampada sobre él. Al lado, abierto para reasignación. Has hecho un gran trabajo, Laura, dijo, finalmente mirándome. Pero estamos construyendo una organización orientada al futuro. No respondí. Solo me quedé mirando la pantalla. Debajo del gráfico, había una carpeta de proyecto abierta, plan de transición de licencias T3, borrador 51. Un comentario destacaba en negrita: ¿se puede delegar esto al personal junior? Siguió mi mirada, vio lo que yo vi y cerró la computadora portátil. Eso es todo lo que necesito. Me puse de pie. Sin apretón de manos, sin despedida. Simplemente caminé de regreso a mi escritorio, me senté y abrí el panel de cumplimiento que había construido desde cero en 2017, cuando la mitad de la empresa todavía imprimía los correos electrónicos. 43 certificaciones, cada una de ellas legalmente vinculante, cada una vinculada directamente a mí. A la mañana siguiente, llegué y encontré que mi trabajo de preparación regulatoria había sido reasignado, no a un líder senior, ni siquiera a alguien con credenciales, sino a una chica llamada Tania, que una vez preguntó si COFEPRIS significaba Comisión Federal de Pizzas y Ricos Sabores. Estaba sentada en mi escritorio,
mirando la consola de cumplimiento como si fuera un microondas. No dije una palabra. Mateo pasó y le dio una palmada en la silla. Esta debería ser una gran oportunidad para que aprendas los sistemas de principio a fin. Piénsalo como un campamento de entrenamiento de cumplimiento. Tania sonrió y dijo, me encanta aprender. No estaría sonriendo en un mes cuando un auditor le preguntara su nombre y número de licencia. Me di la vuelta, volví a mi escritorio y abrí una nueva ventana de terminal. Luego saqué el informe completo de acceso de usuarios y etiqueté cada credencial activa con una marca invisible. Solo un marcador, nada más. Pero ahora sabía dónde estaban, y sabía exactamente cómo desconectarlas cuando llegara el momento. Para el miércoles por la mañana, mi contraseña falló en el primer panel. Al principio, pensé que tal vez la había escrito mal. Lo intenté de nuevo. Nada. Luego el segundo, lo mismo. Para cuando llegué al tercero, sabía exactamente qué era esto. 2 de esos sistemas los construí yo misma. Sin aviso, sin advertencia, simplemente bloqueada como si nunca hubiera existido. Envié un correo electrónico a Recursos Humanos. Acceso denegado a las herramientas internas de cumplimiento. Por favor, asesoren. Nada. 1 hora después, llamé. La representante sonaba como si estuviera leyendo un maldito guión. Todas las preguntas de acceso deben ser dirigidas a su líder de departamento. ¿Mateo? Pregunté. Sí, es correcto. Colgué antes de que pudiera terminar cualquier frase enlatada que viniera a continuación. Alrededor del mediodía, pasé por la oficina de cristal de Mateo de camino a la sala de descanso. Estaba en una llamada de Zoom, reclinado en su silla, riendo. No quise escuchar a escondidas, pero lo capté. La madera vieja necesita una buena lijada, dijo. Así es como me veía. No una persona. Solo podredumbre. Me di la vuelta y volví a mi escritorio, inicié sesión en el panel de administrador oculto que nunca documenté, una de esas herramientas de anulación de emergencia que escribí cuando el sistema se sobrecargó en 2020. Saqué la lista de acceso y revoqué cada credencial junior por debajo del nivel 3. Silencioso, quirúrgico, sin activar alertas. Todavía verían los paneles, pero nada se cargaría. Era como mirar a través de una puerta de cristal cerrada con llave. No iba a dejar las llaves para alguien que no podía distinguir un código de regulación de un crucigrama. A las 5, todo el piso tenía un zumbido extraño, como si la gente esperara que algo sucediera pero no supiera qué. Empaqué lentamente. Al día siguiente, entré y la mitad de mis herramientas estaban desactivadas, a propósito esta vez. Solo abrí mi cajón, saqué una unidad de memoria flash y la deslicé en mi bolsillo. A la mañana siguiente era la reunión de impulso de Mateo, una sesión semanal de lavado de cerebro. Todos estaban de pie en un semicírculo como si fuera una charla TED para víctimas del agotamiento, café en una mano, sonrisa falsa en la otra. Mateo entró pavoneándose 5 minutos tarde, con las mangas arremangadas, petulante como el demonio. Seamos realistas, dijo, caminando de un lado a otro como si lo hubiera ensayado en el espejo. Ciertos roles heredados ya no se alinean con nuestra estrategia de futuro. Y así, sin más, dejó de caminar. Justo detrás de mí. Con efecto inmediato, dijo, el puesto de Laura Hernández queda eliminado. Sin previo aviso, sin advertencia, solo una ejecución limpia frente a todo el departamento. Jadeos. Silencio. A alguien se le cayó un bolígrafo. Miré al frente mientras 2 representantes de recursos humanos caminaban hacia mí, sosteniendo una carpeta brillante como si estuvieran ofreciendo una mejora de hotel. Laura, si podemos tener una palabra rápida. Abrí la carpeta. Papeles de despido. Sin liquidación, sin explicación. Mateo aplaudió una vez. Mantengamos el impulso, gente. Firmé, en silencio, lentamente, con calma. Luego levanté la vista y dije, necesitaré una copia impresa. Es todo digital, dijo Mateo sin darse la vuelta. Dije, imprímelo. Hizo una pausa, miró a uno de los representantes de recursos humanos. 4 minutos después, salí sosteniendo ese papel como si fuera una sentencia de muerte firmada. No tomé el elevador, bajé por las escaleras por última vez.
No lloré en el estacionamiento. No grité. Simplemente me senté en mi coche con el aire acondicionado apagado y miré por el parabrisas hasta que mis dedos dejaron de temblar. A las 7:13 de la tarde, mi teléfono vibró. Una notificación, luego otra, y otra. Desactivación de licencia, identificación de certificación 34800 anulada. Desactivación de licencia, token de cumplimiento nulo. Identificación de anclaje de proveedor, eliminada. Cada organismo regulador, cada contrato de proveedor, cada herramienta de cumplimiento, desaparecido. Desconectaron el sistema, y no solo parpadeó, se quedó muerto. Dejé el teléfono, fui a la cocina, tomé una cerveza fría y esperé. Para el martes por la mañana, las grietas se habían convertido en socavones. Adquisiciones no podía hacer ni un solo pedido. El primer correo electrónico rebotó, no se puede enviar. Entidad receptora inactiva. Certificación expirada. Luego un segundo, luego 10. Estaba en mi sofá en pants, comiendo pizza fría directamente de la caja, con el teléfono en una mano y la computadora portátil en la otra, viendo el colapso ocurrir en tiempo real a través de un hilo de correo con copia oculta anónimo al que alguien me había añadido en secreto. Un correo electrónico tenía una captura de pantalla del panel de licencias. Rojo, rojo, rojo. Cada certificación marcada, expirada, nula, inválida. Renata de cumplimiento envió una sola línea que lo decía todo: no tenemos autorización para restaurar nada de esto. Mateo respondió un minuto después: simplemente actualicen la información de contacto y vuelvan a vincular las cuentas. Es una solución sencilla. Alguien más continuó: ella era la única responsable sanitaria registrada en el archivo. No hay nadie a quien volver a vincular. Pausa. Silencio. Luego el caos. La siguiente respuesta de Mateo llegó 8 minutos después. Se notaba que había estado luchando. ¿Cómo solicitamos acceso de anulación de emergencia? Me desplacé y encontré la siguiente joya, una captura de pantalla del mensaje de Slack de Mateo a Tecnologías de la Información. ¿Alguien sabe cómo anular la cosita esa del panel de Laura? ¿Cosita? Esa cosita era el centro de control de cumplimiento que construí con 3 capas de seguridad y un sistema de alerta de fuerza bruta que marcaba los reinicios no autorizados. Se registraron 3 intentos ese día. Todos fallaron. El tercero activó un informe que se envió a una cola de auditoría federal. No se darían cuenta por unos días, pero el tiempo corría. En la oficina, Mateo aparentemente intentó restablecer mi inicio de sesión él mismo. Renata escribió: intenté restaurar las credenciales de Laura. Recibí: usuario no encontrado. Por supuesto que decía eso, eliminé el perfil oficial en el momento en que salí. Pero mi terminal oculta seguía viva. Alguien más preguntó: ¿podemos pedirle que vuelva temporalmente? La respuesta de recursos humanos: fue despedida formalmente. No tenemos autoridad para contactar. Un proveedor respondió sin rodeos: contrato nulo por falta de signatario de licencia. Asociación suspendida hasta que se restablezca una certificación válida. Mientras tanto, me lamía la grasa de la pizza del pulgar y veía crecer el pánico, línea por línea. La siguiente idea brillante de Mateo: llamen a las dependencias y pídanles que aceleren las nuevas credenciales. Eso no les sirvió de nada. Las credenciales vinculadas al patrocinio de la empresa no se aceleran sin más. Pasan por verificaciones de antecedentes, auditorías financieras y semanas de papeleo. Nadie en ese edificio tenía la autoridad para firmar un documento de cumplimiento. Y aunque la tuvieran, nadie tenía las llaves. Me recliné, tomé un sorbo de refresco sin gas y abrí la ventana de terminal que había mantenido activa en segundo plano, solo monitoreando, viendo el contador de fuerza bruta aumentar, viendo las alertas internas sonar una por una, como granos de palomitas de maíz estallando bajo una tapa cerrada. Pop, pop, pop. Subí el volumen lo suficiente para escuchar el suave sonido cada vez que alguien no lograba introducir la cadena de anulación correcta. Y esperé lo que sabía que vendría después. Jueves por la mañana, 10 en punto. Auditoría de la COFEPRIS en el sitio. Aleatoria, no programada, obligatoria. 3 inspectores en la recepción, con las insignias a la vista y las carpetas en la mano. La recepcionista llamó a cumplimiento. Luego,
Silencio. Renata respondió primero. ¿Puedo preguntar a quién buscan? Un inspector habló claramente. Estamos aquí para una revisión del titular de la licencia sanitaria. Credenciales, registros de acceso al sistema, historial de certificación. Los puso en espera y corrió por el pasillo. Mateo ni siquiera tuvo tiempo de ensayar. Salió volando de su oficina como un hombre que intenta de servir el agua, con la corbata torcida y empezando a sudar. ¿Dónde están las credenciales?, preguntó alguien de legal. Prueben con el inicio de sesión de respaldo, gritó Mateo. Lo hice. Están bloqueadas. Prueben con el panel de anulación. Pantalla en blanco. Los inspectores de la COFEPRIS esperaron exactamente 3 minutos antes de regresar por su cuenta. Sin sonreír, sin hablar. Estaban acostumbrados a ver el caos, pero no así. Mateo irrumpió en el centro principal, comenzó a teclear como si la velocidad pudiera reemplazar la competencia. Nada funcionó. La recepcionista llamó arriba. Recursos Humanos bajó. Legal lo siguió. Luego, como si hubieran invocado a un fantasma, Gustavo Velasco, el propio director ejecutivo, apareció con su asistente ejecutivo y una cara como si le hubieran dicho que el edificio estaba en llamas. ¿Qué está pasando?, preguntó. Mateo parecía haberse tragado una grapadora. Estamos experimentando un problema de acceso a corto plazo. Temporal. Uno de los inspectores dijo: «Señor, su responsable sanitario ha sido eliminado del registro». Gustavo se giró. ¿Podemos reinstaurarlo? Recursos Humanos se encogió de hombros. Nos pusimos en contacto. Sin respuesta. Gustavo preguntó: ¿quién hizo la eliminación? El sistema marcó automáticamente la eliminación, dijo Renata. No podemos rastrear el origen. Mateo intentó intervenir, pero ya nadie le escuchaba. Yo estaba en casa, con mi segundo café, viendo las noticias locales sin sonido. Mi teléfono vibró. Número bloqueado. Lo dejé pasar. Luego llegó un mensaje de texto de alguien con quien solía almorzar. ¿Hiciste esto? Lo miré por un segundo, luego respondí: no. Ustedes lo hicieron. Y le di a enviar. Luego apagué mi teléfono. Lunes, 8:37 de la mañana. Gustavo Velasco entró como si se dirigiera al lanzamiento de un producto, bronceado reciente, traje caro, dientes brillantes como si acabara de volver de jugar al golf con los accionistas. No tenía ni idea del cráter en el que acababa de meterse. A las 9:02, estaba mirando el panel principal de cumplimiento proyectado en la pared de la sala de crisis. Alertas rojas por todas partes. Licencias anuladas, cuentas congeladas, envíos detenidos. ¿Quién se encarga de esto?, preguntó. Silencio. Luego, una por una, las cabezas se giraron. Todos los dedos apuntaban a Mateo. Mateo se aclaró la garganta. Ha habido una brecha en la continuidad de las credenciales. Estamos trabajando para restablecer una cobertura temporal. Gustavo lo interrumpió. ¿Dónde está el titular de la licencia? Mateo dudó. Nosotros, reestructuramos ese rol. La mandíbula de Gustavo se tensó. Déjame ver los papeles. Recursos Humanos deslizó la carpeta sobre la mesa. La abrió, leyó la primera línea y vio mi nombre tachado con tinta roja. Despidieron a la titular de la licencia, dijo secamente. Mateo tragó saliva. El puesto se había vuelto redundante. ¿Redundante? Gustavo levantó la vista lentamente, como si alguien acabara de insultar su linaje. Esa firma estaba vinculada a 5 dependencias federales. ¿Crees que eso es redundante? Nadie habló. Renata se movió en su asiento. Uno de los analistas junior parecía querer meterse dentro de un cubo de basura. Gustavo se levantó, caminó hacia la pantalla y tocó una caja roja con el dedo. ¿Qué significa esto? Mateo la miró. Eso es, Esa es la COFEPRIS. Caducó después de... Gustavo no lo dejó terminar. Solo murmuró por lo bajo: Dios santo. Al mediodía, recibí el correo electrónico.
Asunto: oportunidad de consultoría independiente, urgente. Estructura de bonificación completa, contrato de 6 meses, cláusula de discreción, orden de silencio y una cifra infernal en pesos. Abrí el documento en formato de documento portátil, pasé por alto la jerga legal, todas esas falsas cortesías. Mis ojos se posaron en los términos: restablecimiento administrativo completo, no se permite la divulgación pública, todos los entregables siguen siendo propiedad de la empresa. Se adjuntaba un mensaje de alguien de legal a quien nunca había conocido: creemos que su conocimiento institucional es vital para nuestra recuperación. Ni siquiera parpadeé. Respondí con una sola línea: no regreso a lugares incendiados. Luego adjunté 3 capturas de pantalla: el mensaje de Slack de Mateo llamándome madera vieja, su comentario preguntando si mi trabajo podía ser delegado al personal junior y el panel que mostraba 43 licencias anuladas en una sola noche. Y le di a enviar. Sin respuesta, sin seguimiento. Solo silencio. Cerré mi computadora portátil, me levanté de la mesa de la cocina y me serví otro café. Negro, sin crema. 3 semanas después, mi LinkedIn se iluminó. Nuevo puesto: directora de cumplimiento, sistemas Apex. Sin hashtags, sin selfie, solo una línea: contenta de unirme a un equipo que entiende que la integridad no es opcional. 5 minutos después, cayó la bomba silenciosa. Sistemas Apex anunció 2 nuevas alianzas, Grupo Omega y Vertex. Esas eran las joyas de la corona de mi antigua empresa, atadas a contratos de 5 años, o eso pensaban. Resulta que cuando eliminas al signatario certificador, las cláusulas se disuelven. Esa misma mañana, recibí una captura de pantalla de un amigo que todavía estaba atrapado allí. Correo electrónico interno: debido a problemas continuos con los proveedores, la posada de este año se cancela. Por favor, sean conscientes de los gastos durante el 4º trimestre. Otro: notificación de violación de la COFEPRIS recibida. Revisión pendiente. Luego el golpe de gracia: Mateo despedido. Sin pastel, sin discurso. Solo una insignia desactivada y una escolta de seguridad. También publicó en LinkedIn algo sobre el explorar nuevos desafíos y abrazar el cambio. A nadie le gustó. Mientras tanto, yo tenía mi propia oficina. Una oficina de verdad, con una puerta que se cerraba, una máquina de espresso que funcionaba y una silla que no chirriaba cada vez que me reclinaba. Y encima de mi monitor, una nota adhesiva amarilla, 5 palabras, todo en mayúsculas, con marcador negro: yo era la firma. Cada vez que llegaba una notificación mostrando otro contrato que habían perdido. PIN. Farmacéutica Omega. PIN. Vertex. PIN. Empresas más pequeñas siguiendo a las más grandes hacia la salida. No bailé. No presumí. Solo sorbí mi café. Colombiano negro. ¿Caliente? Sin azúcar. Con una larga y lenta pizca de satisfacción.